Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Te Cuento Que, aquí en Radio Zona 2. Mi nombre es Mari y en nombre de mi compañero Miguel, que hoy no podrá estar con nosotros, les damos la cordial bienvenida. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook como Radio Zona 2 y nos pueden escuchar en www.radiozona2.com. Es un placer estar con ustedes y queremos enviar un saludo a Monseñor José Antonio Fernández Hurtado, arzobispo de la diócesis de Tlalnepantla, y también un agradecimiento muy especial a Monseñor Jacinto y a las Ores que hacen posible la realización de este programa. Y bueno, no dejen de dejarnos sus comentarios, que siempre estamos al pendiente de ellos. Y pues, ¿qué creen? Les tenemos un programa de lujo. Ya sé que dirán como siempre, pero este está de súper lujo porque hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos en el estudio a Jorge Arturo Correa Arcos, el director del Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla, que está hoy con nosotros y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos, los hermanos que escuchan ¿Qué te cuento? ¿Te cuento qué? ¿Te cuento qué? Y que nos hacen el favor de escucharnos, de permitirnos entrar a sus hogares. Y un fraterno saludo a todos. Pues como ya ven, muchos de ustedes ya lo conocen, así que llámenle a todos sus amigos para que escuchen al Padre Arturo. Y justamente hoy está aquí él con nosotros para hablarnos mucho acerca del Centro de Formación Integral de Tlalnepantla, CEDIFIT. Y bueno, coméntenos, Padre, ¿qué es el CEDIFIT? Bueno, la palabra CEDIFIT son las siglas del Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla. En la Arquidiócesis de Tlalnepantla, como en toda la Iglesia, pues la formación de los laicos, de los agentes de pastoral, siempre ha sido una prioridad. Aquí en nuestra iglesia de Tlalnepantla, en su momento contamos con el CEDEC, que era un subsidio nacional para la formación de los agentes de pastoral. La indicación era que cada diócesis, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus propios programas de pastoral, en algún momento dado madurara este subsidio nacional que era el CEDEC, que es el CEDEC todavía para muchas diócesis, y que acuñara su propio modelo de formación. Hacia la llegada de don Carlos Aguiar en el año 2009-2010, que comienza un proceso de renovación pastoral, se comienza a trabajar la adaptación de lo que era el CEDEC al proyecto pastoral de la diócesis. Y es así como de lo que en su momento fue una instancia de la pastoral profética, ahí nace el Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla, el CEDIFIT, primero como una dependencia de la pastoral profética. En su momento quien arrancó este proyecto fue el padre Omar Jaimes, y conforme el proyecto fue madurando, se toma la decisión de desprenderlo de la pastoral profética para unirlo a una instancia de la Vicaría de Pastoral, como una instancia de la Vicaría de Pastoral, y se convierte en el centro de formación para todos los agentes de pastoral y para todos los laicos de la arquidiócesis, con un proyecto más amplio, con un proyecto que engloba la catequesis, con un proyecto que engloba la teología laical o la visión del laico, de la persona católica en sociedad, y ya concretamente después la formación de los agentes de pastoral. Pero
sí tiene que entenderse el CEDIFIT como un espacio de formación para todos los laicos, para todos los bautizados. Y sí tiene una instancia propia para los agentes de pastoral, pero no es exclusiva para los agentes de pastoral. Es para toda persona bautizada que quiere tener los elementos necesarios para responder a las exigencias de la fe, a las exigencias que el Evangelio nos presenta en el día a día y sobre todo la catequesis que se da en el CEDIFIT, que no es otra cosa más que el poder conocer la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, brindar en él todos los elementos para que la persona pueda hacer un discernimiento de su libertad y en eso pueda tomar las decisiones que reflejen su identidad como discípulo de Jesucristo. Entonces, en su momento también se abren las vertientes que van a atravesar transversalmente toda la pastoral de la diócesis, como en su momento fueron la animación bíblica de la pastoral, como actualmente lo son la Vicaría para Laicos en el Mundo, el proyecto de misión permanente y la formación discipular. La formación discipular, que es un ente que conjuga todo lo que en esta diócesis se está brindando a los fieles laicos de Jesucristo para que tengan una formación. Y aquí no solo es el CEDIFIT, en formación discipular también se conjuga la Escuela Diocesana de Pastoral, la Escuela de la Fe y todas las instancias que den formación a los fieles laicos. Entonces, con este ente de la diócesis formación discipular, se conjuga a todas las instancias que, me permiten la expresión, están tirando de la piedra hacia el mismo lado. Es decir, para que, conforme a una espiritualidad de comunión, estemos trabajando por la formación de los laicos. Y como la instancia propia de la diócesis, ahora sí está el Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla, que es una instancia más, con todas las que he mencionado, para dar formación. La gran diferencia es que el CEDIFIT es el producto de la madurez de lo que ha sido a lo largo de 40 años de formación en nuestra diócesis de los laicos y que es ahorita el presente de la formación que ofrece la diócesis para todos los discípulos de Cristo y que se enmarca en este proceso de renovación diocesana. Entre ello hay que hacer énfasis de las comunidades diocesanas, las comunidades que están estudiando las Lectio Divina de los diferentes ficheros, de donde se bebe propiamente el querigma, para poder después descubrir que hay que tener una mayor formación para poder vivir ese querigma en el mundo. Y ahí es donde concretamente entra el CEDIFIT con su programa, dando primero la catequesis, posteriormente la teología laical y por último el énfasis para estudiar alguna de las comisiones que propiamente configuran al laico como un agente de pastoral. Queridos amigos, qué interesante lo que nos está comentando el padre Arturo acerca de la formación de laicos. Y bueno, seguramente quisieran ustedes saber por qué es importante que un bautizado, que un laico bautizado se forme. ¿Podría comentarnos al respecto? Sí. Primero me gustaría citar, en torno a esta pregunta, uno de los documentos que en el 2010 la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió, una orientación pastoral que para mí es uno de los mejores diagnósticos que actualmente se han hecho en el país. Este documento de que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, para mí es uno de los mejores documentos o de los documentos diagnósticos de la situación de la Iglesia y de México actualmente.
En este documento se advierte que somos posiblemente la última generación que pueda transmitir la fe a las futuras generaciones. Y esto es un diagnóstico muy importante. Permítaseme hacer la siguiente descripción. Situémonos ahorita en el 2019. Piensa en todas las personas que tienen de 40 años hacia arriba. Personas que tienen hijos, seguramente tienen nietos aunque sean pequeños, pero ya tienen a sus nietos. Y personas que estamos ahorita en una edad intermedia, entre los 25 y los 40 años, y nuestros papás todavía nos han transmitido la fe. Pero en el caso de los que entre ahorita los 25 y los 40 años van a tener hijos, que son los nietos de nuestros padres, imagínate que ellos puedan tener la ruptura de que la transmisión de la fe a estas generaciones de personas actualmente de 25 años a menos ya no conozcan el mensaje de Jesucristo. Es decir, que el episcopado mexicano advirtió en este documento que hay una ruptura en la transmisión de la fe y que si no ponemos de todas nuestras fuerzas, de todas las habilidades que poseamos, de todo el carisma que el Espíritu Santo esté suscitando, podamos hacernos válidos de todas estas herramientas virtuales, tecnológicas, que puedan ayudar a la transmisión de la fe, y sobre todo si no nos preparamos como personas para vivir la fe y dar testimonio de ella, estas futuras generaciones ya no van a conocer el mensaje cristiano. Y que si se rompe completamente este eslabón de poder transmitir la fe a las futuras generaciones, estamos hablando de que en 30, 40 años estaremos ya viviendo la primera generación, o siendo testigos ya nosotros grandes, pero en ese momento personas que tengan de 40 años hacia abajo, de una generación que ya no conoce el mensaje cristiano y que estaría completamente divorciada de la iglesia y de cualquier otra manera de entender el cristianismo. Por esta razón surge la importancia de tener que formar. Y en torno a ello, a mí me gusta decirlo, la formación no se puede improvisar. No podemos improvisar, transmitir el Evangelio, que conozcan el Evangelio, que tengan una catequesis inmediata para los sacramentos. No podemos improvisar planes de pastoral, no podemos improvisar la pastoral de una parroquia, no podemos improvisar ser iglesia. Tenemos que ser una iglesia formada, necesariamente formada, para poder transmitir la fe a las futuras generaciones. Y entonces es ahí donde el CEDIFIT tiene una tarea muy específica en la iglesia de Tlalnepantla, de poder brindar los elementos de formación a aquellos que van a ser testigos de la fe y que van a transmitir la fe a quienes van a ser las futuras generaciones. De tal manera que la formación se dimensiona primero en el ámbito de la familia. Dar los elementos a quienes ahorita son abuelos, abuelas, papá, mamá, y que tienen que transmitir la fe a sus hijos. Y no es una fe que se reduzca a una mera información de lo que hace la iglesia, a una mera información de lo que hace la parroquia, a una mera información de lo que son los planes de pastoral, o que se reduzca a una información intelectual sobre lo que son los evangelios, sobre lo que es la palabra de Dios a grosso modo, sino que se den los elementos por los cuales la persona descubre a Jesucristo vivo
Y a partir de este Jesucristo vivo que descubre, se compromete en su vida. Y dice, sí, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser discípulo de Jesucristo, porque en este mensaje de la fe descubro un mensaje que humaniza, descubro un mensaje que reconstruye mi vida familiar, que reconstruye mi vida personal, que me ayuda a resignificar la experiencia de sufrimiento y que me ayuda a resignificar toda experiencia humana a la luz de la plenitud de la vida que se me propone en Jesucristo. Cuando se logran entender todos estos elementos, cuando se logran aportar estos elementos y asimilar estos elementos, estamos verdaderamente formando, porque la formación no se reduce a información. La formación quiere y desea tocar la voluntad en la libertad de cada persona, para que cada persona descubra el mensaje cristiano, se identifique como discípulo de Jesucristo y no se conforme con ser buena persona, porque el cristianismo no se reduce a formar a las personas para que sean buenas. El cristianismo quiere formar a las personas para la libertad, para el discernimiento de la voluntad de Dios en sus vidas y para la plenitud de la vida, para la plenitud de la existencia. Esto quiere decir la comunión de vida con Dios. Y la comunión de vida con Dios no es algo que solo se consume en el futuro. La plenitud de vida con Dios es algo que se concreta en el aquí y ahora, en la relación con todas las personas. Por eso estamos formando para el presente. Imagínense, queridos amigos, todo esto que nos está comentando Padre Arturo con relación a la formación y la trascendencia que tiene en nuestra vida. Pero, ¿qué les parece? Los invitamos a escuchar una melodía y no nos tardamos, no se vayan, regresamos aquí en Te Cuento Que estamos hablando del Cerifit. Saciar mi sed, tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo lo sé. Porque borrar
Ya estamos de regreso en Te Cuento Qué, queridos amigos. ¿Qué les ha parecido esta melodía tan hermosa? Pues bien, aquí estamos hablando del Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla, CEDIFIT, con el padre Jorge Arturo Correa Arcos, el director del mismo. Y bueno, él nos ha estado comentando de dónde nace el CEDIFIT, que es hoy en día el Instituto Diocesano de Formación Discipular, no solo para laicos, sino también para todo aquel bautizado que quiere profundizar en su fe. Y bueno, antes también nos estaba comentando que pues que formarse va más allá de lo que es tener simple información o tener un intelecto acerca de la Sagrada Escritura. No, más bien formarse es poder propiciar una conciencia que nos lleve a evolucionar como seres humanos, que nos humaniza, que reconstruye nuestra realidad de vida y que, ¿por qué no?, nos lleva a la plenitud, porque finalmente el mensaje de Jesús nos lleva a la libertad y a esa plenitud de vida por la cual Él estuvo aquí, enseñó a sus discípulos, estableció una iglesia y bueno, se ha dado también lo que es la sucesión apostólica a través de todos nuestros papas, hasta hoy en día con el Papa Francisco. Y bueno, padre, esta parte que nos comentaba de que la formación no solo se forma para la libertad, sino también para alcanzar la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Y nos comentaba que el CEDIFIT tenía un programa, un plan de estudios que empezaba con una formación catequética y también nos comentaba acerca de que procedía también una formación en teología laical. ¿Nos podría comentar por qué es importante que una persona que quiera profundizar en la fe y que también quiera madurar en la misma tenga acceso a esta formación catequética? Sí. Bueno, primero hay que estar enamorados de Jesús, enamorados del mensaje cristiano. Por eso la primera gran parte de la formación es conocer el querigma. El querigma o el anuncio de Jesucristo que ha resucitado. Conocer a Jesucristo que no se ha quedado en conceptos o en blanco y negro hace 2000 años, sino Jesucristo que está aquí ahora con nosotros, que es una experiencia que, como dicen, es un kairos, es un aquí y ahora para la persona. Por eso decimos Cristo vive en medio de nosotros, como lema de nuestro proceso de renovación diocesano y la identidad de quienes hemos estado involucrados en la gran misión, para hacer ver que la gran misión y el anuncio del querigma pues se intentan hacer llegar a muchas personas la primera realidad de formación, que es conocer a Jesucristo, a un Jesucristo que está vivo y del cual debemos de dar testimonio. A partir de que la persona ha recibido el mensaje del querigma, que tiene realmente una experiencia de Cristo vivo, se va a dar cuenta de que esta experiencia de fe no se puede, reitero, no se puede improvisar, pero que también esta experiencia de fe va a necesitar caminos, va a necesitar un cauce para, ¿cómo decir?, he experimentado a Cristo vivo y he hecho una opción por Él. Es una opción fundamental por Cristo, una opción fundamental que me lleva a decidir ser su discípulo y a descubrir que Cristo es mi maestro. Entonces decido por Cristo una vez y para siempre. Y luego viene ahora en las decisiones concretas aquí y ahora, en el tener que ser padre, madre, esposa, hijo, estudiante, trabajador, obrero, empresario, el tener que involucrarme en todas las realidades de mi dinámica humana, en esas realidades concretas, en ese cada vez que tengo que ser cristiano, ¿qué elementos tengo para realmente responder a mi ser cristiano
en las cosas muy concretas. Por eso decimos una opción fundamental es optar por Cristo una vez y para siempre, y luego siempre, cada vez, en las cuestiones concretas. Y en estas cuestiones concretas descubro que necesito la enseñanza de la Iglesia para poder saber qué significa el discernimiento entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira. Y para eso viene la enseñanza doctrinal de la Iglesia, que está en este caso sintetizada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando estudiamos catecismo, a lo mejor inmediatamente nos viene el prejuicio, ¿no? De decir, tengo que ir a repasar los 10 mandamientos, tengo que ir a repasar los sacramentos, tengo que memorizar. Pero entiéndase que el catecismo que se está dando en el CEDIFIT no es meramente el catecismo de cuando íbamos a la experiencia de la doctrina de niños y a memorizar, sino que la experiencia del catecismo del CEDIFIT pues intenta llegar primero a personas que tienen interrogantes, personas que tienen dudas, personas que tienen inquietudes y que quieren ser responsables con esas dudas y esas inquietudes y quieren buscar respuestas. Hay jóvenes que luego se me acercan y me dicen, padre, tengo dudas, tengo inquietudes de saber quién creó a Dios, si Dios creó todo, quién lo creó a Él, o por qué si Dios existe permite el mal, y preguntas muy fundamentales que uno se realiza sobre todo en la etapa de la adolescencia y la juventud. Y en esa inquietud de los jóvenes también me han preguntado, padre, ¿es pecado tener dudas? ¿Es pecado tener preguntas? Es que estoy cuestionando mi fe. Yo les digo, no es pecado tener dudas, no es pecado generar preguntas, pero sí podríamos decir que es una omisión no ser responsable con esas dudas y con esas preguntas para buscar las respuestas adecuadas y certeras. Cuando la persona tiene un montón de preguntas y no está siendo responsable con ellas y no busca en los lugares adecuados, el mundo muy seguramente va a llegar a suplir esas respuestas y posiblemente te lleve a la conclusión, Dios no existe, o no vale la pena la iglesia, o no vale la pena Jesucristo, o no vale la pena seguir a Dios, no vale la pena ser su discípulo, no vale la pena ser cristiano. Cuando una persona no tiene los elementos para dar respuesta responsable a estas interrogantes, entonces sí podríamos estar diciendo que estamos ante una omisión. Pero si la persona tiene estas interrogantes y busca en los lugares adecuados las respuestas, entonces está siendo responsable con sus interrogantes, con sus cuestionamientos de fe. ¿Qué quiere ser este espacio doctrinal del CEDIFIT, estos primeros años del catecismo? Un espacio donde personas responsables con sus cuestionamientos pueden tener los elementos necesarios para responderlos. De tal manera que no es el catecismo como en aquel paradigma que a ti y a mí todavía nos tocó de tener que ir a memorizar un montón de cosas para vivir algún sacramento, ya entiéndase la primera comunión o la confirmación. No, ante todo este espacio de la doctrina es un espacio para que nuestros cuestionamientos, nuestras dudas, nuestras inquietudes de fe tengan respuesta y tengan la respuesta certera. Al final del día no estamos en una iglesia improvisada, no somos una iglesia que tenga 10, 20, 50 o 500 años como lo es la iglesia luterana. Somos una iglesia que tiene más de 2000 años de presencia en la historia y que la experiencia de todos los discípulos de Cristo a lo largo de estos 2000 años de historia son una experiencia de fe, son una experiencia del caminar de la iglesia, son una enseñanza que hoy heredamos y que nos hace descubrirnos como una iglesia que no es una iglesia improvisada, sino como una iglesia con muchos elementos de madurez que le han dado este camino, este recorrido a lo largo de la historia de la humanidad
a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. Sí, estamos hablando de que poder estudiar la doctrina, obviamente, imagínense, encontrarse con esta sabiduría resumida en un tomo, pero que finalmente nos lleva a encontrar no solamente nuestra identidad como cristianos, sino también es una herramienta que nos permite ser la guía o la guía de consulta para muchas interrogantes de la vida que tenemos y que finalmente a veces nos lleva a descubrir que no es exactamente como lo hacemos, como lo estamos haciendo bien, sino realmente sí necesitamos tener esa guía y esa sabiduría que nos guíe para, en lo práctico, siempre cada vez, como dice el Padre Arturo, seguir a Cristo. Y bueno, una vez que ya tenemos esta formación en lo que es la doctrina, tendríamos un proceso de teología laical. Coméntenos, ¿cómo es esto? Bueno, antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se comprendía a sí misma como una sociedad perfecta. Fue como la gran conclusión a la que llegó en el siglo XVI el Concilio de Trento. El Concilio Vaticano II ya no comprende a la Iglesia como una sociedad perfecta. Precisamente la Gaudium et Spes hace un cambio de paradigma en el número 1 de esta Constitución. Los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de los discípulos de Cristo, de los bautizados, de la gente del mundo, son los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de los discípulos de Cristo, porque lo que afecta al mundo afecta a la Iglesia. Es decir, la Iglesia se descubre una misma con el padecer, el caminar y el devenir de toda la gente en el mundo. No somos una sociedad que camine paralela en el mundo. De tal manera que el desarrollo de la teología laical es primero la comprensión de cómo los discípulos de Cristo estamos en el mundo, de cómo los discípulos de Cristo hacemos presencia de Cristo en el mundo, como dice Jesús en las parábolas del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a una mujer que toma una pequeña medida de levadura y la mezcla con toda la masa. Nosotros somos esa levadura que estamos mezclados en la sociedad, una sociedad que tiene su autonomía, y incluso el concilio mismo proclama, reconoce y hace legítima la autonomía del mundo. Y dice, los cristianos, los discípulos de Cristo, somos en medio de la sociedad fermento. El mayor servicio que la Iglesia le presta al mundo es anunciar a Jesucristo. La presencia de un discípulo de Cristo en el mundo debe revelar que Dios existe. Que Dios existe porque esta persona vive los valores del reino de los cielos, porque esta persona descubre que el valor del reino de los cielos es el perdón de los pecados y tener vida plena en Jesucristo. Por eso, la teología laical quiere dar todos los elementos para que los discípulos de Cristo vivan en el mundo, estén en el mundo, pero con la mirada y el corazón puestos en el reino de los cielos. Y descubrí que este reino de los cielos, en donde tenemos nuestra mirada, es algo que aquí y ahora estamos construyendo con nuestro testimonio. De tal manera que la teología laical coloca al laico en el deber que tiene en el mundo de ser testigo y presencia de Jesucristo en el aquí y en el ahora, de ser iglesia aquí y ahora, porque como dice el apóstol Pedro, nosotros somos las piedras vivas que formamos el templo de Dios. Ser testigos de Cristo y ser fermentos en el mundo, para hacer presente el reino de Dios en la tierra, es lo que de alguna forma la teología laical nos lleva a tener una mejor presencia, pero ya de una presencia donde nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, sepamos responder a las necesidades
cotidianas de todos. Pues realmente es un camino muy interesante porque el catecismo, si bien es cierto, nos ayuda a saber nuestra identidad de cristianos, pero también qué creemos, qué somos, qué vivimos, qué oramos, qué celebramos, pero además no solamente quedarse en eso, ¿no? Sino también hacer algo por los demás, porque finalmente Jesús vino también a consolar al mundo y nosotros también como cristianos y como discípulos tendríamos que hacer exactamente lo mismo. También nos comentaba Padre Arturo que dentro de esta formación o dentro de este programa de formación discipular están las comisiones, de manera que pues el discípulo sigue avanzando en su madurez. ¿Qué son estas comisiones y obviamente cuál sería el requisito para ingresar a ellas? Bueno, las comisiones, así las denominamos, pero las comisiones son una manera de hacer un compromiso, de hacer un servicio en la iglesia y en el mundo. Hemos hablado de un proceso de formación que inicia con el anuncio, que continúa con el conocimiento de la catequesis o de la enseñanza de la iglesia, que lleva a generar una comunión o una identidad con la teología laical y que quiere colocar a la persona en una realidad de servicio al mundo y a la iglesia. Nosotros llamamos comisiones a estas áreas específicas de formación, que son formación en la pastoral juvenil vocacional, que son formación en la pastoral familiar, en la doctrina social de la iglesia, en la liturgia, en la pastoral profética, obviamente ya lo mencioné, la pastoral social. Pero todas estas espacios que llamamos comisiones o áreas de formación no son otra cosa más que situar a la persona en una realidad o en una dinámica de servicio a los demás, de servicio al mundo y de servicio a la iglesia. No se puede decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a las personas a quien estamos viendo, de tal manera que no podemos decir conozco a Dios, amo a Dios, en una dimensión meramente doctrinal, si no me comprometo en una acción social, si no me comprometo en una acción pastoral, empezando desde la familia, que es iglesia doméstica, hasta espacios más abiertos que expresan la comunión, como ya pueden ser los espacios para los agentes de pastoral en las parroquias, y en general los laicos que tienen que dar testimonio en el mundo, en sus lugares de trabajo. Qué interesante cómo lleva este proceso de formación del Centro Diocesano de Formación Integral Discipular. Como ustedes ven, pues es un proceso bastante pensado, estructurado y que pues finalmente sí lleva al laico a tener verdadera conciencia y verdadera participación de la vida cristiana en el mundo. Pero bueno, ¿les parece bien que vayamos a una pausa musical para seguir hablando del CEDIFID con el presbítero Jorge Arturo Correa Arcos? No, regresamos. Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la estrella
Ya estamos de regreso aquí en Te Cuento Que, queridos amigos, en Radio Zona 2. Como siempre, déjenos sus comentarios en la página de Facebook, en Radio Zona 2, y no dejen de sintonizar toda la programación de su estación. Y bueno, continuamos aquí con el padre Jorge Arturo Correa Arcos, que es director del Centro Diocesano de Formación Discipular de Tlalnepantla, y pues él nos comentaba un poquito de qué fue el CEDIFIT, de cuál es su programa de formación, y pues bueno, coméntenos un poquito, padre Arturo. Ya sé que nos había comentado de que era todo aquel que ya había conocido a Cristo a quien iba dirigida esta formación, pero entonces estamos hablando de bautizados o a quién estaríamos dirigiendo o está dirigida esta formación. Bueno, hay una frase de uno de los padres del documento de Puebla que dice: en los primeros siglos se bautizaban los convertidos, hoy debemos de convertir a los bautizados. Lo que proféticamente está diciendo que hay muchas personas bautizadas que por desgracia hoy por hoy no conocen a Jesucristo, y aunque han recibido un bautismo, al no haber un conocimiento de Jesucristo, no hay un compromiso con Él y una identidad de vivir como discípulos de Él. Entonces, la intención del CEDIFIT es para que todos los bautizados tengan una formación que los ayude a identificarse como discípulos de Cristo y puedan vivir como tal su discipulado en el mundo. Y bueno, una vez que iniciaba de un proceso que iniciaba con el querigma, y que este querigma, en el caso muy concreto de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, pues se invitaba a los laicos en una gran misión a vivir un retiro para tener un encuentro con el Señor. Después de este querigma, bueno, pues se forman algunas pequeñas comunidades parroquiales para poder seguir profundizando en la palabra de Jesús a través de la lección divina. Y bueno, para los animadores de comunidad que en algunas ocasiones nos han preguntado dónde pueden ellos seguirse formando en la fe, e inclusive los propios miembros de las pequeñas comunidades, ¿considera usted que este espacio del CEDIFIT es también un medio para que ellos puedan continuar? No solamente lo considero, les hago saber que el espacio pensado por la arquidiócesis para que se formen es el CEDIFIT. Es decir, en el proceso de formación de la diócesis, después de las primeras comunidades o para las personas que están viviendo la experiencia del querigma en las comunidades diocesanas, el espacio propio e inmediato de formación es el Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla, es el CEDIFIT. O sea, no solamente les diría que podría ser, no, es el espacio que está pensado para, y de hecho es el espacio que tiene la identidad para responder específicamente a quienes en la diócesis vienen de este proceso de pequeñas comunidades. Ya lo saben ahí, animadores de comunidad, miembros de pequeñas comunidades parroquiales, pues ya saben, el CEDIFIT está hecho para ustedes. Es una muy buena noticia porque de repente sí, pues esas preguntas nos han llegado acá en Radio Zona 2 y bueno, qué mejor que el propio padre Jorge Arturo nos aclare esto y sepamos que pues es el espacio pensado para ustedes, para que pues obviamente no solamente se queden en la parte de la oración, sino también en formarse para hacer y hacer con este programa de también teología laical y ya lo había dicho, estas comisiones, ¿no? A formarse para hacer y hacer presente el mundo de Dios, el reino de Dios en el mundo. Padre, me habían comentado por ahí que el CEDIFIT tiene un lema. Sí. ¿Cuál es este? Y a ver, platíquenos. Bueno, el lema es formando protagonistas evangelizadores en el cambio de época. Y el lema precisamente quiere responder a esto que yo mencionaba hace un momento, de formar personas
para la transmisión de la fe a las futuras generaciones. Necesitamos que los laicos despierten su identidad de ser aquellos que transmitan el mensaje de Jesucristo en las instancias seculares, en todas aquellas instancias o espacios donde la iglesia jerárquica no tiene como tal una presencia, pero la iglesia carismática, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo que se hace presente mediante los laicos, sí alcanza todos los espacios del mundo por la presencia de los laicos en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos laicos en el mundo realmente puedan vivir su identidad y tengan los elementos para hacer presencia de Cristo? Pues ahí es donde el CEDIFIT quiere decir, hay que formar a los protagonistas, es decir, a los primeros servidores del Evangelio, que son los laicos, los discípulos de Cristo, formando protagonistas evangelizadores, en una etapa muy específica de la historia, que es este cambio de época, donde el documento de Aparecida, en el número 44, nos dice, no solo vivimos en una época de cambios, vivimos en un cambio de época, es decir, los cambios no son meramente particulares, es un cambio de paradigma, es un cambio de una reestructuración global de la comprensión del hombre en la historia, en la sociedad, en la política, en la economía, en la educación y obviamente en su manera de ser iglesia. Y el profundo cambio es humano, es antropológico, es decir, es en la manera de vivir aquí y ahora de las personas. Entonces, tratando de englobar todo esto que la iglesia nos dice que hay que responder, es que hemos acuñado este lema para el CEDIFIT, formando protagonistas evangelizadores en el cambio de época. Así que si ustedes, tú bautizado, tú persona que vienes a misa cada 8 días, o a veces te preguntan, ¿y dónde está la iglesia? Pues tú eres iglesia, y hacer presente a la iglesia en el mundo pues requiere de discípulos formados, no solamente informados, sino formados, aquellos que estén dispuestos a adquirir la responsabilidad de la vida en Cristo y poderla transmitir a los otros. Definitivamente, como nos comenta el padre Jorge Arturo, si el ser humano no cambia, realmente tenemos pocas posibilidades de existir. Padre, ¿dónde se encuentra el centro CEDIFIT? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cuándo son las inscripciones? Bueno, las inscripciones son durante todo este mes de septiembre. Sabemos de que es un tiempo de inscripciones para todos. Entonces, hay muchos adultos que están preocupados por la educación de sus hijos y a lo mejor las últimas semanas de agosto y las primeras semanas de septiembre las dedican a estabilizar un montón de compromisos, ¿no? Entonces, por eso el CEDIFIT tiene todo el marco del mes de septiembre para poder realizar inscripciones y también todo el marco del mes de enero, de principio de cada año, para poder también realizar inscripciones en los diferentes centros. La sede del CEDIFIT está en la curia del Arzobispado de Tlalnepantla, ahí está la sede, en cuanto a que ahí está, pues bueno, el edificio administrativo de toda la diócesis, que es la curia. Pero nosotros tenemos 25 centros en la arquidiócesis de Tlalnepantla, por zona y por decanato. Voy a mencionar rápido los de la zona 2, que son principalmente a los que va dirigida nuestra audiencia. Tenemos en la zona 2, en la iglesia de San Bartolomé Apóstol, en el centro de Naucalpan, en la parroquia de San Agustín, en la colonia Lomas de San Agustín y en la iglesia de San Antonio de Padua, en la colonia San Antonio Someyuca. Son las 3 parroquias donde hay centro CEDIFIT en la zona 2. No sé si tengamos tiempo para mencionar los demás centros. Sí, sí, adelante. Bueno, me regreso a la zona 1, está el centro de la Catedral de Tlalnepantla, en Tlalnepantla Centro, el centro de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en Santa Cecilia, el centro San Bartolomé Apóstol, en San Bartolo Tenayuca,
y la parroquia de Cristo Rey de Reyes en Los Reyes Ixtacala, que por cierto es la sede de la vicaría. En la zona 3 tenemos centro en la parroquia de San Fernando, en la colonia, bueno, es el club de golf, allá arriba por Galerías Atizapán. En la parroquia San Felipe de Jesús, en Circuito Economistas, y el centro de Redemptoris Mater en el Circuito Navegantes, atrás de Plaza Satélite. También en la zona 4 tenemos el centro San Francisco de Asís, en el centro de Atizapán. También el centro San Francisco de Asís en la calle Leandro Valle número 20, barrio norte de Atizapán. La iglesia de María Auxiliadora en la colonia Don Bosco, Atizapán. Nuestra Señora de Guadalupe en la calle Morelos, esquina con Baja California Sur, colonia López Mateos, también en Atizapán. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la avenida 16 de septiembre, colonia Alfredo Bonfil. La del Sagrado Corazón en la México 86, la de San Juan Diego en la Margarita Maza de Juárez. Es posiblemente la zona donde más centros tenemos, la zona 4. En la zona 5, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el fraccionamiento Jacarandas, y la Inmaculada Concepción en Valle Dorado. ¿Qué le parece, padre? ¿En alguna página ¿tiene alguna página de Facebook donde podamos consultar los centros? Sí, está la página del CEDIFIT, que la pueden reconocer como Formación Discipular CEDIFIT. Así aparece con el link, Formación Discipular CEDIFIT, y ahí es donde aparecen todos los centros por zona. Ok, y lo vamos a comprometer para que también a través de la página de Radio Zona 2 podamos publicar también los centros CEDIFIT. ¿Sí sería posible? Claro que sí. ¿Qué les ha parecido este programa, queridos amigos? Siempre el tiempo nos apremia y a veces no me cae bien el tiempo porque podemos ir platicando muchísimo. Yo sé que tienen muchas dudas y tienen mucha curiosidad sobre el Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a todos los que nos escuchan por permitirnos entrar a sus hogares y que el Señor los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo soy Mari, me despido. Este fue su programa Te Cuento Qué. Los dejo con la programación de Radio Zona 2. Hasta la próxima.